Bueno, ahora vamos a comenzar con la distribución de las fuerzas sobre una superficie curva. Con respecto a lo que habíamos dado anteriormente, vamos a tener una configuración un poco diferente. Ya vamos a tener, en vez de una superficie plana, el fluido va a estar apoyado, por decirlo así, sobre una superficie curva. Miren que aquí en esta gráfica, en este dibujo, tenemos un cuarto de círculo que tiene un radio. Tenemos una altura 1 hasta el punto donde está el área curva y H1, y una altura 2 desde la superficie del fluido hasta el fondo. Ese mismo contenedor va a tener un ancho. Ese ancho va a ser W, que es este que se encuentra acá. ¿Sí? Entonces, pues es para este tipo de ejercicio, este tipo de problemas, vamos a tener también unos pasos, los cuales debemos seguir para solucionarlos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren que en esta gráfica tenemos ese mismo contenedor, pero lo que se hace es tener o dividir ese contenedor solamente del lado donde vamos a hacer o donde está la superficie curva. El resto, es decir, las partes que están en la derecha, vamos a dejarlo como si no existiera. Vamos a representarlo como una fuerza adicional solamente. Entonces, pues miremos qué fuerzas están actuando acá. F1, que es una fuerza que actúa en las paredes, por decirlo así, en las paredes de este contenedor, y tiene una forma, miren que es una forma triangular. ¿Sí? ¿Y dónde están ubicadas las fuerzas resultantes de un esfuerzo triangular? Ya lo vimos inicialmente, que está ubicado a H tercios, es decir, aquí. Del lado derecho también tenemos ese mismo triángulo ubicado de esta manera, y la fuerza resultante también está ubicada a H tercios. Entonces, esas dos fuerzas están actuando de esta manera. ¿Qué otra fuerza está actuando en este diagrama de cuerpo libre? Está lo que es el peso del fluido que tengo aquí. Además de estas tres fuerzas que ya hemos visto, va a haber una fuerza resultante en la zona que está actuando en la curva que se llama FR. Pero recuerden que una fuerza resultante tiene, o un vector, tiene dos componentes. Un componente horizontal, que es este FH que tenemos aquí, y un componente vertical, que es la fuerza que se encuentra aquí. Además de eso, tenemos una fuerza que llamaremos F2B, que es esta que se encuentra aquí. Entonces, ¿qué podemos decir? Además de eso, tenemos un HC, que sería la distancia de la superficie libre hasta el centroide de la parte donde vamos a calcular, que es esta que está aquí, y HP, que es la altura desde la superficie libre hasta el punto de presión. Entonces, pues dicho esto, podemos decir también, bueno, que hay un H, que es desde la superficie libre hasta donde empieza la superficie curva, que es este que está aquí. Y tenemos un S,
que sería la distancia esta que se encuentra de aquí hasta aquí. ¿Sí? Entonces quiere decir que el centroide de esto que está aquí estaría a S medios. Correcto. ¿Qué nos resta por hacer? Nos resta hacer una sumatoria de fuerzas para ver cómo nos queda esto. Entonces, tenemos que F1 es igual a F2A, es decir, estas dos fuerzas que están aquí, son iguales, ¿sí? Entonces, quiere decir que esas fuerzas en esos sentidos se van a igualar. F2B va a ser igual a FH, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. ¿Y a qué es igual esa fuerza? A gamma, que es el peso específico del fluido, por S, que es la distancia esta que se encuentra aquí, por W, que es el ancho del contenedor, es decir, que esto sería, esto que tengo aquí es un área, y la altura sería este H que tengo aquí más donde está ubicado, que sería S medios. Entonces sería esto que tengo aquí, sería la altura desde la superficie libre hasta el punto donde se va a estar aplicando la fuerza. Ahora, ¿dónde está ubicado esa fuerza? Sería la fórmula que teníamos, HP menos HC sería igual a el momento de inercia sobre HC por A. ¿Y el momento de inercia de qué? De un rectángulo. Recuerden que si yo miro hacia el fondo, esto que se encuentra aquí va a ser un rectángulo, ¿sí? Entonces sería W, que es el ancho, por S, que es la altura del rectángulo, al cubo sobre 12. Y el área, que sería S por W. Entonces ya tengo todos los elementos para poder hallar la diferencia entre HP y HC. Entonces HP menos HC reemplazando sería esto que tenemos acá, ¿sí? Reemplazo y el momento de inercia, y reemplazo HC y también el área. Entonces me va a dar esto que tengo aquí. Esta sería la fórmula para HP menos HC. Las fuerzas verticales, vamos a ver en el gráfico, tenemos solamente dos fuerzas verticales, que son el peso del fluido y esta fuerza vertical que tengo aquí. Es decir, que esas dos fuerzas deben ser iguales. Entonces W va a ser igual a la fuerza vertical. Y la fuerza resultante va a ser la raíz cuadrada, como es un vector, es la raíz cuadrada de la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tratemos de hacer un ejemplo con esta misma configuración. Entonces tenemos el mismo ¿sí? En el cual tenemos que H1
esta altura de aquí va a ser igual a 3 metros. H2 va a ser de 4.5 metros. Y también me dan el ancho, que va a ser 1.5 metros. Quiere decir que este radio de aquí va a ser también 1.5 metros. Me dicen que W es igual a 2.5 metros. Entonces, tenemos que el fluido que se encuentra ahí es agua y tiene un peso específico de 9.81 kilonewton por metro cúbico. Entonces, tengo por ende un área 1 y un área 2. ¿Sí? Entonces el área total sería A1 más A2. Esto sería igual a H1 por el radio más un cuarto de pi por r al cuadrado. Entonces tengo que ese área total sería igual a H1, que es 3 metros por 1.5 metros más un cuarto de pi por r al cuadrado. Este radio es el mismo 1.5 metros. Entonces esto me daría que igual a 4.5 metros cuadrados más 1.767 metros cuadrados, lo que me daría un área total de 6.267 metros cuadrados. Sería el área total. Entonces tengo que saber también cuál es el volumen para yo poder calcular este peso de aquí, cuál es el peso del fluido. Entonces necesito saber cuál es el volumen de fluido que tengo aquí. Entonces ese volumen sería igual al área por W, que es la profundidad o el ancho del contenedor. Y esto me daría que es 6.267 metros cuadrados por W, que es 2.5 metros cuadrados. Esto me daría igual a 15.67 metros cúbicos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el peso de esa cantidad de fluido que tengo? El peso sería igual a gamma, el peso específico del fluido, por el volumen que tengo contenido ahí. Y eso me daría 9.81 kilonewton por metro cúbico por el volumen, que es 15.67 metros cúbicos. Y eso me daría igual a 153.7 kilonewton. Eso sería que el peso, pero como vimos anteriormente, ese peso va a ser igual a la componente vertical de la fuerza, que será FB. Entonces esto es como si fuera igual a FB.
Ahora debemos ubicar el centroide de estas fuerzas por el método de las áreas compuestas, que me imagino que ustedes conocen muy bien. Entonces, tengo que ese peso va a estar ubicado pues en la mitad de ese 1.5 que tengo, va a estar ubicado en la mitad, es decir, a .75. Esta es muy fácil. Sin embargo, el centroide de la otra fuerza no es tan sencillo. Entonces, en el apéndice L me dicen que me dan la fórmula para ubicar ese punto Y trazo o X trazo, que sería X para un cuarto de círculo sería igual a 0.424R. Esa va a ser la distancia donde está ubicado el centroide del área del cuarto de círculo. Entonces, para yo poder saber cuál es X trazos de toda mi figura, debo ser A1 por X1 más A2 por X2 sobre A1 más A2. Esto es igual a este 0.424R sería igual a 0.636 metros. Entonces, el área 1 sería 4.5 metros cuadrados por X1, el cual es 0.75 metros, más el área 2, que serían 1.767 por X2, que fue el que hallamos con esta fórmula, que es 0.636, ¿sí? Sobre la sumatoria de las áreas 4.5 más 1.767. Esto me daría que es igual a 0.718 metros. Entonces esto quiere decir que el centroide está ubicado a 0.718 metros de este punto que se encuentra aquí hacia acá. Esto me da 0.718. Ese sería el centroide de toda la figura. Entonces, ahora necesitamos hallar HC, que sería HC igual a H1 más S medios. Recuerden que S es esta distancia que se encuentra aquí. S medio es esto. Entonces, desde acá, desde la superficie libre hasta el punto del centroide, va a ser H, que es 3 metros, más S medio. Entonces, esto es igual a 3 metros más 1.5, que es S, sobre 2. Esto me daría 3.75 metros. Sería HC. Ahora debo calcular cuál es la magnitud de la fuerza horizontal. FH es igual a gamma, que esa es la fórmula la vimos anteriormente, por S por W por H1 más S medio. Y esto es igual a gamma por S por W, pero resulta que HC es lo mismo que esto que está aquí, por HC. Entonces la fuerza horizontal sería 9.81 kilonewton metro cúbico por 1.5 metros por 2.5
metros, que es el ancho del contenedor, por 3.75, que es HC. Y esto me da igual a 138 kilonewton. Ahora necesito hallar HP. Ya tengo HC, ahora necesito hallar HP, y es igual a HC más S cuadrado sobre 12HC. Y esto en resumen me daría igual a 3.8 metros. Ahora, ¿cuál es la fuerza resultante? Igual a la raíz cuadrada de FB al cuadrado más FH al cuadrado. Esa es la magnitud de mi vector FR. Y esto sería igual a raíz cuadrada de 153.7 kilonewton al cuadrado más 138 kilonewton al cuadrado, y eso me daría 206.5 kilonewton. ¿Sí? Ahora ya tengo la fuerza resultante y me faltaría el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación sería igual a phi es igual a tangente a la menos 1 de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Esto me daría igual a 48.1 grados. Entonces, si ubicamos esto, me daría que ya en el gráfico me daría algo así. Entonces tengo un HP que me dio 3.8 metros. Es decir, que ese HP es la distancia que hay a la fuerza horizontal. FH, entonces serían 3.8 metros. Ese sería HP. ¿Sí? Ahora tengo una fuerza también vertical que me dio que estaba a 0.718 metros. Y además de eso tengo una fuerza resultante que me dio igual a 206.5 kilonewton con un ángulo de inclinación de 48.1 grados. ¿Sí? Recuerden que esto acá arriba es el nivel de la superficie del fluido. ¿Sí? Entonces básicamente esto es lo que me piden acá. Bueno, tengo la fuerza vertical también, que es 153.7 kilonewton, y la fuerza horizontal, que es 138 kilonewton. Entonces, pues básicamente en esto consiste el tema de fuerzas debido a fluidos en superficies curvas. Recuerden que estas fuerzas es cuando el fluido está totalmente en equilibrio. Pues les voy a enviar este video por YouTube. Voy a tratar de montarlo en Classroom, y pues espero que sea de su agrado y de su comprensión. Pues cualquier duda me lo comunican por el WhatsApp,
Entonces, pues espero que contar con su apoyo en que ustedes pues lean acerca del tema. Estoy utilizando el libro de Mood para los que lo tienen. Creo que casi todos lo tienen porque está en medio magnético y es el libro que mejor explica este tema. Luego vamos a continuar con el tema de flotación o flotabilidad. Entonces, pues quiero que estén muy atentos. Disculpen un poco la voz, pero tengo gripa. Entonces, espero que se haya entendido. Muchísimas gracias. Estamos en contacto por el grupo de WhatsApp y por Classroom. Hasta luego.